Hola, estimados estudiantes, pues vamos a pues terminar nuestra materia con este último video en el cual pues les voy a hablar un poquito acerca de las funciones trigonométricas en el plano cartesiano. Y bueno, ¿con qué objetivo se va a trabajar este tema? Bueno, pues resulta ser que si ustedes se dieron cuenta, desde la perspectiva de la geometría, pues no trabajamos nunca ángulos mayores de 360 grados. Incluso, pues nos asombrábamos si veíamos ángulos negativos. Sin embargo, pues la trigonometría aborda, pues extiende, digamos, la definición de las funciones trigonométricas a ángulos tanto negativos como mayores de 360 grados. Y bueno, pues ahorita pues en eso nos vamos a enfocar, en calcular las funciones trigonométricas para este tipo de ángulos, ¿no? Entonces, pues primero que nada, vamos a hacer una pequeña introducción a lo que es el plano cartesiano. Ya se los había explicado en un video anterior, en el cual justamente, si nosotros o ustedes ya conocen que un plano cartesiano, pues es la intersección perpendicular de dos rectas, una conocida como el eje de las X y la que está de manera vertical conocida como el eje de las Y, que dividen a nuestro plano en cuatro partes, en cuatro llamadas cuadrantes. Y bueno, cada cuadrante pues tiene sus propios signos. Por ejemplo, en este caso, el primer cuadrante, que es el que estoy aquí señalando con la manita, pues tiene sus coordenadas siempre son positivas en tanto en X como en Y, porque agarra la parte positiva. Esta es una recta real, agarra la parte positiva del lado derecho y la parte positiva del lado de arriba. Si nos movemos al segundo cuadrante, todas las coordenadas que se encuentran en este segundo cuadrante tienen signo negativo en las abscisas, es decir, en la primera coordenada, en las X. Aquí vemos que está en la parte izquierda y tiene signo positivo porque está hacia arriba. Y es que en este caso, pues, si nos encontramos del lado derecho de el 0, pues todos los valores de X acá son positivos. Y si nos encontramos del lado izquierdo del 0, pues todos los valores de X de este lado van a ser negativos. Si nos encontramos en la parte de arriba de nuestro eje de las Y, pues todas las coordenadas acá van a ser positivas. Y si nos encontramos por abajo del 0, todo lo de acá va a ser negativo. Entonces, siguiendo este esquema, nos damos cuenta que en el tercer cuadrante, pues va a ser negativo, negativo. Y en el cuarto cuadrante, las X van a ser positivas y las Y van a ser negativas. Entonces, hay que tener presente los signos de las coordenadas de cada uno de los cuadrantes que tenemos en nuestro plano cartesiano. Bueno, y entonces, pues para continuar con nuestro estudio, pues ahora vamos a trabajar con el ángulo de referencia en cada uno de los cuadrantes, ¿no? Entonces, les traigo aquí estos esquemas de diferentes tipos de ángulos. Por ejemplo, este ángulo alfa, que es el primer caso, se encuentra en el primer cuadrante. Es un ángulo agudo y vemos que ahí pues el ángulo de referencia coincide con el mismo ángulo con el que se está trabajando. Si nosotros observamos este otro ángulo alfa que tenemos acá en este segundo esquema, vemos que este ángulo alfa pues pasa los 90 grados, llega al segundo cuadrante y entonces pues no vamos a ocupar todo el ángulo alfa, sino vamos a ocupar un ángulo de referencia, un ángulo agudo. Ese ángulo agudo lo vamos a calcular restándole a 180 grados este ángulo alfa. De esta manera vamos a obtener este ángulo de referencia. Por ejemplo, si yo les dijera que este ángulo alfa vale 150 grados, el ángulo de referencia sería θ igual a 30 grados. Con este ángulo trabajaríamos. Siempre vamos a tratar de buscar un ángulo agudo, ¿no? Y bueno, vámonos con este ángulo alfa, cuya magnitud llega hasta el tercer cuadrante, y vamos a tratar de buscar el ángulo de referencia θ. ¿Ok? Entonces,
Imaginemos que alfa vale, bueno, vemos que este ángulo alfa pasa los 180 grados. Imaginemos que vale 170 grados, perdón, 190 grados. Entonces, este ángulo de referencia que se encuentra de este lado, pues también lo vamos a determinar. A este ángulo alfa le vamos a quitar los 180 grados y entonces nos van a quedar 10 grados nada más. Entonces, pues este es el... Bueno, y vamos con este último ejemplo en el cual podemos observar que este ángulo alfa llega hasta el cuarto cuadrante. Vamos a suponer que alfa es igual a, digamos, bueno, como podemos ver, sobrepasa los 270 grados. Imaginemos que vale 290 grados. Entonces, el ángulo de referencia, el ángulo agudo que nosotros vamos a ocupar, lo vamos a determinar restándole a 360 grados los 290 para obtener este ángulo que está de este lado, ¿no? Entonces, sería justamente si a 360 le quito 290, pues me quedarían 70 grados y ese sería el ángulo de referencia, ¿ok? Entonces, con este ángulo trabajaríamos, con ese ángulo agudo. Entonces, aquí está un ejemplo. Vemos que está 870. Vamos a, como podemos ver, 870 grados, pues da varias vueltas sobre el, son más de 360 grados. Y al trazar una vuelta llevamos 360 grados. Al volver a trazar otra vuelta ya llevamos 720 grados. Y entonces nos damos cuenta que ya no alcanza para una tercera vuelta, pero si a 870 le quitamos los 720 grados, pues nos va a dar un total de 150 grados. Estos 150 grados, si yo los grafico, si yo termino graficando este ángulo de 870 donde realmente le corresponde, pues se encuentra en el segundo cuadrante, o sea, es este caso. Y entonces buscamos aquel número que completado con 180 grados, pues ese va a ser nuestro ángulo de referencia, ¿no? Que completa los 180 grados. Entonces, en este caso, pues serían 30 grados. Ese es nuestro ángulo de referencia. Entonces, hay que dar tantas vueltas, ubicar el ángulo donde está y luego, dependiendo de este caso, hay que calcular el ángulo de referencia, ¿no? Bien, entonces aquí tenemos más ejemplos. Vemos el ángulo de 225. Si nosotros observamos hasta aquí, van 180 grados. Y entonces, para 225, pues nos faltarían otros 45 grados más. Supongamos que es exactamente la mitad. Entonces, al trazar este ángulo, nos quedaría de esta manera. Entonces, si nos damos cuenta, el ángulo de referencia que nosotros vamos a buscar, estamos ubicados en el tercer cuadrante, nos vamos a este esquema, el ángulo de referencia que nosotros vamos a buscar queda por debajo del eje de las X, hasta el ángulo. Entonces, este va a ser nuestro ángulo de referencia. Ahora bien, ¿cuánto vale este ángulo de referencia? Pues a 225 le resto 180 grados y bueno, decíamos que esto vale 45 grados. Este es nuestro ángulo de referencia aquí. Entonces, si yo hablo de menos 30 grados, bueno, no sé si recuerden que alguna vez les comenté que cuando ustedes tracen un ángulo, pues cuando el ángulo es positivo, lo van a trazar en contra de las manecillas del reloj. Pero cuando el ángulo es negativo, se va a realizar a favor de las manecillas del reloj. ¿Eso qué significa? Vemos que el reloj avanza en este sentido, entonces de igual manera nos ubicamos en este punto y vamos a bajar 30 grados hacia acá. Entonces nuestro ángulo nos va a quedar de esta manera, ubicado en este caso en el cuarto cuadrante, como lo vemos en este esquema, y este ángulo coincide, ¿no? Entonces el ángulo de referencia aquí va a ser de 30 grados, pero el sentido es negativo.
Para este tercer ejemplo, pues tenemos 570 grados y entonces pues nos damos cuenta que 570 grados sobrepasan los 360 que conforman una vuelta. Entonces vamos a ver, si a 570 yo le resto los 360 grados, que es una vuelta, pues me daría 0, 6 para 7, 1 y 3 para 5, 2. Serían 210 grados más. Es decir, hasta aquí yo haría 180, o sea, daría una vuelta completa, volvería a hacer otros 180 grados más y todavía faltarían otros 30 grados, porque 180 más 30 da 210, otros 30 grados para que llegue a su destino, ¿no? Entonces, este ángulo se ubicaría en el tercer cuadrante y el ángulo de referencia sería este, según el esquema que tenemos acá arriba. El tercer cuadrante, el ángulo de referencia tiene que quedar en esta posición. Y entonces, aquí, el ángulo de referencia sería para nosotros, pues, 30 grados. ¿Sale? 30 grados. Entonces, ahí está. Y para este último ejemplo, 3/5 de pi, acuérdense que pi radianes equivale a 180 grados. Entonces, si nosotros dividimos 180 grados sobre 5, pues vamos a calcular cuánto equivale a la quinta parte de pi. Y bueno, aquí nos tocaría 3, 3 por 5, 15, sería 3, 0, serían 35, no, 36 grados, perdón. Y 6 por 5, 30, 36 grados por 3, equivaldría a 3 por 6, 18, 3 por 3, 9 y 1, 10, serían 108 grados. Esto sobrepasa los 90 grados y si yo le resto 90 grados aquí, me quedarían 18 grados más. Entonces quedaría por aquí ubicado este ángulo. Y bueno, pues entonces ahí tendría yo mi ángulo. Y el ángulo de referencia según este esquema para el segundo cuadrante tiene que ser el que queda por abajo del ángulo de la flechita que yo estoy trazando. Y en este caso, pues si aquí yo tengo 18 grados, acá el resto sería mi ángulo de referencia. Entonces a 90 grados le resto estos 18 grados y nos quedarían 72 grados. Entonces, este sería el ángulo de referencia, 72 grados. ¿Ok? Bueno, pues espero que con este esquema ya te ayudes a encontrar el ángulo de referencia. Bueno, y entonces, pues ya yendo a la definición de las funciones trigonométricas en las coordenadas cartesianas, pues haremos algo, una propuesta muy parecida a lo que hicimos cuando vimos las identidades trigonométricas en el, pero con el círculo unitario. Sin embargo, aquí vamos a tomar un punto del plano cartesiano, un punto cualquiera, que tiene coordenadas x, y. Y este punto nos indica que lo ancho o la distancia que hay de este punto a esta recta que observamos aquí, que baja desde el punto, vale x, y que la distancia en sentido vertical desde este punto al eje de las X tiene un valor Y. Eso significa, es decir, se forma un triángulo rectángulo. Entonces, a esta distancia que hay desde el 0, que es el punto de origen del plano cartesiano, a esta coordenada le vamos a llamar R. Y entonces vamos a definir las funciones trigonométricas con respecto a este triángulo. Entonces, este triángulo es especial porque está en el plano cartesiano. Y entonces, acuérdense que el seno de alfa se representa como el cateto opuesto sobre la hipotenusa, que en este caso sería y sobre r. El coseno es cateto adyacente sobre la hipotenusa, x sobre r. Y la tangente sería cateto opuesto y sobre cateto adyacente x. Entonces, nos quedarían en coordenadas cartesianas definidas de esta manera. La cotangente, acuérdense que es la recíproca de la tangente, es decir, se invierte el orden del numerador y el denominador, quedaría x sobre y. La secante es la recíproca del coseno, quedaría r sobre x. Y la cosecante es la recíproca del seno, es decir, r sobre y. ¿Ok? Entonces, esta tabla nos dice los signos que van a tomar las funciones trigonométricas dependiendo de dónde se encuentre ubicado el ángulo. Entonces, si nuestro ángulo está ubicado en el primer cuadrante,
todas las funciones trigonométricas van a tener signo positivo. Si nuestro ángulo está ubicado en el segundo cuadrante, es decir, en esta parte de acá, entonces el seno y la cosecante van a ser positivas y las demás van a ser negativas. Si nuestro ángulo está ubicado en el tercer cuadrante, la tangente y la cotangente van a ser positivas y todas las demás van a ser negativas. Y si nuestro ángulo está en el cuarto cuadrante, es decir, por acá, el coseno y la secante van a ser positivas y todas las demás van a ser negativas. Vamos a ver a qué me refiero con esto. Entonces, vamos a ver este ejemplo. Nos piden determinar el coseno de 135, que a final de cuentas, acuérdense que ese es el objetivo de este video, que ustedes aprendan a determinar el coseno ya no de ángulos agudos, sino de ángulos más grandes, ¿no? Entonces, si nosotros ubicamos en el plano cartesiano el ángulo de 135 grados, nos vamos a dar cuenta inmediatamente que sobrepasa los 90. Y entonces, si yo a 135 le resto los 90 grados, pues esto me va a quedar 5, 9 para 13, 4, 45 grados. Entonces, quiere decir que va a llegar a la mitad por acá y vamos a poder trazar aquí nuestro ángulo más o menos exactamente a la mitad del recorrido del segundo cuadrante. Y acuérdense que según nuestro esquema, bueno, aquí está nuestro angulito y según nuestro esquema, como lo veíamos cuando está en el segundo cuadrante, el ángulo de referencia es el que queda por abajo del ángulo. Entonces, nuestro ángulo de referencia para nosotros va a ser este ángulo teta y este ángulo teta pues vale aquí 45 grados. ¿Ok? ¿Por qué vale 45? Porque aquí también vale 45 y así serían los 90 y otros. Bueno, ahí está. Este sería nuestro ángulo de referencia. Entonces nos damos cuenta y acuérdate que cómo es definido el coseno. El coseno del ángulo teta, acuérdate que es definido como el cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Ok? Entonces, en este caso, el cateto adyacente, no importa qué magnitud tenga, tiene que ser negativo. ¿Por qué razón? Porque se encuentra del lado izquierdo del eje X. Acuérdate que te dije, del lado derecho todos son positivos, como en la recta real, del lado izquierdo todos son negativos. Entonces, este vector, este ángulo está en la parte negativa, es decir, el adyacente es un valor negativo y la hipotenusa es positiva porque está en la parte de arriba de las 10. Entonces, este resultado tiene que ser un resultado negativo. Bueno, pero ahora sí, vamos a determinar entonces el coseno del ángulo 45. Si tú recuerdas de nuestros conocimientos que ya teníamos de las funciones trigonométricas, cuando yo les ponía un triángulo isósceles, en el cual podemos observar que sus dos lados miden 1 y la hipotenusa raíz de 2 por el teorema de Pitágoras y este ángulo mide 45 justamente, veíamos que el coseno de 45 es el cateto adyacente sobre la hipotenusa, es decir, 1 sobre la raíz de 2. Pero el coseno entonces de 135 va a ser lo mismo que esto, pero con signo negativo. Es decir, lo único que va a cambiar con respecto a este ángulo es el signo, porque aquí ya nos dimos cuenta que el resultado tiene que ser negativo. Entonces, si tú te das cuenta y determinas el coseno de 135 con tu calculadora, le aplicas el coseno, entonces vas a obtener un número negativo, menos 0.707. Y si tú haces la división esta, la que yo te acabo de proponer como solución, menos 1 entre la raíz de 2, esto te va a dar, bueno, a ver, vamos a dividir 1 entre la raíz del 2, ahí está, y ahí nos damos cuenta, por menos sería, bueno, aquí no se puede realizar la multiplicación por menos, pero sería negativo. Entonces,
En este caso, pues ahí nos damos cuenta y ya está calculado el valor de coseno de 135. ¿Cómo se va a hacer? Buscamos el ángulo de referencia, que es un ángulo agudo, para el cual sí podemos, con otras técnicas, encontrar el ángulo. Lo único que nos aporta las coordenadas cartesianas es el signo. ¿Qué signo tiene este resultado? Bueno, y por último, pues vamos a ver aquí una gráfica, la gráfica de la función coseno en el plano cartesiano. Y bueno, para aquí les puse esta tabla y por lo general ustedes siempre van a observar las funciones trigonométricas en el plano cartesiano en términos de, o se van a graficar en el eje X los ángulos en radianes, ¿ok? Si nosotros vemos la mitad de pi, esto que no les sorprenda, esto representa 180 grados entre 2, que serían 90 grados. Aquí serían 180 grados. Aquí serían 270 grados. Acá serían 360 grados, ¿ok? Lo equivalente en grados hexagesimales. Y bueno, pues aquí esta tabla no es muy difícil de calcular. Lo pueden hacer por medio de la calculadora, calcular el coseno de 0, que en este caso pues es 1. La razón es muy simple. Si ustedes recuerdan el círculo unitario que ya habíamos visto en un video anterior, acuérdense que teníamos un círculo de radio 1 y entonces por acá tenemos un triángulo que pasa por este círculo unitario. Podemos bajar así, de esta manera. Entonces el radio aquí es 1. Por ser un círculo unitario, aquí tendríamos X, acá Y. Y entonces acuérdense que el coseno de este ángulo teta se define como cateto adyacente, que en este caso es X sobre 1. Pero cuando hablamos de la coordenada 1,0, se refiere al ángulo de 0 grados. Entonces aquí la X vale 1. Entonces hablar del coseno de 0 grados, equivale a hablar a 1 sobre 1, porque el X vale 1 ahí. Entonces esto es 1. Entonces siempre el coseno de 0 vale 1. Coseno de 15 ya lo calculamos en un video anterior. El coseno de 30 ya también lo habíamos determinado, coseno de 45, coseno de 60. Y bueno, al graficar en el plano cartesiano esta coordenada 0,1 se grafica en X, va a valer 0. Y en Y, estos son los valores de Y, va a valer 1. Esta coordenada de aquí tiene coordenada 0,1. ¿Ok? Luego 15.97. Si nosotros nos vamos más hacia la derecha, a 15 grados, nos vamos a dar cuenta que llega a 0.97. Entonces, esto va a ser 15 grados, 0.97. Bueno, voy a escribir bien la coordenada aquí. Y bueno, así vamos avanzando. Cuando lleguemos a 90 grados, dice que el coseno de 90, que es justamente este punto que vemos aquí en nuestro círculo unitario, este círculo unitario tiene coordenadas cartesianas en X vale 0, en Y vale 1, y entonces X, este es el valor de X y Y, este es el ángulo de 90 grados, y el coseno entonces de 90 va a ser el valor de X, que es 0 sobre 1, es decir, esto vale 0. Entonces, aquí justamente en este punto se tiene la coordenada 90 grados, 0. Ahí está. Y vamos avanzando. Llegamos a 180 grados, que vale menos 1. Si ustedes evalúan el coseno de 180 en su calculadora, va a ser menos 1. Y ahí nos va saliendo la gráfica de la función. Así seguimos evaluando y graficando las coordenadas cartesianas y esta va a ser la función coseno. Se puede hacer lo mismo con la función seno, buscar cuánto vale la función seno en diferentes ángulos, con la función tangente, la cotangente, la secante y la cosecante. Se los pongo aquí como una muestra. Y también pueden ustedes acudir a GeoGebra. Ahí pueden ustedes graficar. Aquí vemos que en esta parte de X, aquí están las funciones trigonométricas. Si ustedes las quieren graficar, por ejemplo, el seno de X,
ahí les va a dar cómo es la función seno. A diferencia de la función coseno, la función seno de x, miren, voy a ocupar aquí vemos en este punto, justamente aquí, que tiene coordenada 0, 0, significa que el seno de 0 grados vale 0, ¿ok? Luego avanzamos aquí justamente, bueno, álgebra no nos los dan radianes, nos los dan en 1, 2 y 3, pero aquí justamente va a ser pi medios, es decir, 90 grados. El seno de 90 grados, si ustedes lo evalúan, va a ser 1, ¿ok? Y acá, justamente en este punto, van a ser 180 grados, o lo que es lo mismo, pi radianes. Ahí el seno de 180 grados va a ser 0. Por eso aquí no sube el punto, se queda sobre el eje de las X. Ya después van a entender más cuando vean el plano cartesiano a lo que me refiero. Van a ver después estas gráficas de las funciones trigonométricas en otra materia, pero ya vayan teniendo un precedente sobre ellas. Entonces, estas son las coordenadas cartesianas y bueno, el objetivo de este video era básicamente hablarles de que se pueden calcular las funciones trigonométricas con ángulos mayores de 180 grados, mayores de 360 grados, y cómo encontrar ese ángulo de referencia en el plano cartesiano para poder determinar el signo de nuestro resultado, ¿ok? Bueno, pues entonces, con esto terminamos. Cuídense mucho, estamos en contacto.